Actualmente, Argentina se encuentra en un contexto crítico en el escenario mundial. La crisis económica afecta aproximadamente a un 55% de la población. Pese a tener un gran potencial en el mercado, este país carece de facilidad de acceso a alimentos, educación, agua potable y administración tras administración, ha sido incapaz de ofrecer a sus habitantes calidad de vida y un correcto desarrollo económico. Saludos, hoy vamos a presentar esta investigación en la que podemos observar cómo la sobrevaluación del peso argentino provocó una de las mayores recesiones y endeudamiento de la historia, llegando al extremo de que la deuda política supere a su Producto Interno Bruto. Esta pasa de 8.000 millones de dólares en 1975 a 200.000 millones de dólares en el 2000. Esta crisis fue creciendo debido a distintas políticas cambiarias económicas y responsables que se fueron aplicando en el gobierno. Administración tras administración, Argentina empeoraba. Sin embargo, Mauricio Macri ha marcado un antes y un después en la situación histórica del país. Con aumentos en tarifas de servicios públicos, más inflación, despido de trabajadores públicos, recortes a la educación, eliminación directa de impuestos a la exportación de productos agropecuarios y minera, desregulación del mercado financiero y tasas altas de interés, combinado con un plan económico de estrategias neoliberales, hicieron que Argentina cayera frágil en un mercado competitivo. A eso se le añade un préstamo de 57.000 millones por parte del FMI en 2018, en el que se le cuestiona su decisión ante el poco sentido a que el organismo abordara un desembolso de tal cantidad a un país que se encontraba en capacidad de impago en un periodo tan corto. Además del COVID-19, que no solo vulnerabilizó la situación del país, sino que ha hecho caer la producción, crecer la pobreza y aumentar la cantidad de personas en estado de emergencia. Es por esta y muchas razones más, tanto humanísticas como económicas, que es necesario estudiar los efectos que se viven hoy de las causales que desencadenaron la situación que tiene este gran país de Sudamérica. Y nos surge una interrogante: ¿cómo se ha impactado la calidad de vida y el desarrollo económico y social de la población argentina tras la crisis que incrementó por la administración de Mauricio Macri en el periodo de 2015 al 2019? A continuación, vamos a expresar un poco de la parte de la historia que se vivió durante más o menos del año 1995 hasta la actualidad, según los mandatos de Argentina. De 1995 a 1999 se da el mandato de Carlos Saúl Menem. En el caso de esta persona, se dio una profunda reestructuración del Estado con el objetivo de generar una desregulación de la economía y la privatización de empresas estatales. Para entonces implementó la convertibilidad 1 a 1 con el dólar estadounidense y fue un tiempo en el que se terminó con la inflación, aunque con el tiempo inició el desempleo. Luego, en el periodo de 1999 a 2001, los argentinos debieron soportar, además de un neoliberalismo extremo, el aumento del desempleo, que pasó del 6% en 1989 a una gran cifra de 22% en miras del 2002. Se excluía a millones de argentinos y se agravaba su situación con el inicio de la recesión, que paulatinamente desde 1998 de 2001 hasta diciembre se da uno de los casos más graves de crisis de su historia. Incluso es en este periodo donde se evoca a la crisis del corralito, que se da en el contexto también desarrollado de 2002 a 2003. Pues a finales de 2001, el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, tomó una decisión contundente de restringir el dinero circulante como una medida inédita. En ese entonces, como tal, no era posible sacar más dinero del determinado. Según sus disposiciones, la retirada del efectivo fue tanto en pesos como en dólares y sin restricción a los movimientos de fondos entre cuentas bancarias, que comenzaron a prohibir las transferencias al exterior, salvo la autorización como tal del Estado. Luego, para el periodo de 2004 y 2015, un periodo más grande, entramos a la época del kirchnerismo. Inicia con un fuerte crecimiento económico favorecido por precios récord de materias primas, así que las personas comenzaron a sentirse un tanto aliviadas con la entrada de este movimiento, pero se mantuvieron exagerados subsidios al transporte y la energía que terminaron generando un fuerte déficit fiscal. A esto se le sumó la crisis de 2008
y que en 2014 se generara una inflación cercana al 40%. Además de que en el año 2011 se dio una serie de restricciones a la compra de divisas. Nuevamente, un mandato muy restrictivo. Y todo esto llevó a un 29% de índice de pobreza, lo que es un número de mucha relevancia. De 2015 a 2019 se da el mandato de Mauricio Macri. Fue una economía que se vio marcada por la recesión, la inflación galopante y la gran desconfianza de todo el pueblo argentino hacia sus representantes políticos. En el mandato de Macri se acudió al Fondo Monetario Internacional para pactar un préstamo de más de 50.000 millones de dólares y esto expuso mayor inflación, eh, pero que la pobreza iba a reducirse. En realidad no hizo más que aumentar. Con el fin del congelamiento tarifario y de estos subsidios, la inflación repuntó con fuerza casi al doble de la cifra en la que ya se encontraba, y es determinante decir que ya se encontraba en un punto muy alto. Así que la crisis se volvió más grave. Ya luego, en el contexto actual, más o menos desde 2019 hasta el día de hoy, se vive, según Ben Ottman, una recesión de 3 años y medio, una tasa de inflación de las más altas del mundo, unos elevados índices de pobreza, hablamos del 42%, y de desempleos de hasta un 10%, sin mencionar la deuda que aún se le acredita a el Fondo Monetario Internacional. Esto sigue alimentando el descontento con el presidente actual, que para este caso, en el contexto en el que nos encontramos, es Alberto Fernández. Ahora bien, vamos a hablar de los análisis de los impactos en América Latina. Para el caso del análisis de los impactos, vamos a hablar del fenómeno como tal de el riesgo cambiario en América. Para este caso, bueno, con respecto a los temas sobre el tipo de cambio fijo sobrevaluado y el tipo de cambio fijo subvaluado, tenemos que con respecto al tipo de cambio fijo sobrevaluado, la economía de cualquier país se considera de igual manera como un conjunto de variables que funcionan de manera interdependiente. El cambio de cualquier variable sin poder hacer algo al respecto va a afectar el desempeño de las demás variables, como un efecto en cadena o un efecto dominó. Si el tipo de cambio se manejara correctamente, este puede mejorar la estabilidad y fortalecimiento de la economía. Y por otro lado, si se maneja incorrectamente, se pueden provocar pérdidas millonarias y no solamente a nivel económico, sino también, podríamos decirlo como de reputación país, a nivel de competitividad, contracción e inestabilidad de la economía, lo que se evidencia en puntos como que el tipo de cambio sobrevaluado ocasiona que los bienes nacionales exportados suban de precio en la moneda extranjera. En términos de la balanza comercial, estos efectos terminan deteriorando la balanza del país y además que al disminuirse la demanda, tanto externa como interna en los mercados, que impacta a los países por medio de la contracción de su Producto Interno Bruto. Por otra parte, con respecto a los impactos positivos de lo que nosotros denominamos el tipo de cambio fijo subvaluado, hablamos de estabilidad económica, mayor competitividad, conquista de mercados externos y mayor crecimiento económico, tomando en cuenta de que estos son los escenarios ideales bajo un buen manejo. Y igualmente, los puntos a favor que podríamos resaltar son que en la subvaluación de la moneda nacional en la mayoría de los países de América Latina genera que los productos para la exportación sean más baratos y que los productos para la importación sean más caros, lo que fortalece la capacidad competitiva. También que en el caso del Producto Interno Bruto se presenta un aumento, ya que ante esta economía se fortalece la competitividad al reducir los precios en moneda extranjera. Y de acuerdo con las reservas internacionales netas, se sabe que uno de los beneficios es el incremento del superávit comercial. Esto fortalece la estabilidad y el valor de la moneda. Además de que al estar frente a un superávit, se mejora la economía del sector público y se potencia e incrementan las inversiones públicas del país. En cuanto a los análisis del fenómeno financiero en el contexto del país como tal, hablamos de ventajas y desventajas. Una de las ventajas es el aumento de la visita de turistas al país, ya que los precios se ven más cómodos, hay mucha oferta para la persona extranjera. En cambio, para los nacionales es un poco más complicado, pero ya eso cuenta más como desventaja. En cuanto a la devaluación, aumentará aún más los niveles de pobreza y el desempleo. Sin embargo, se prevé que el gobierno, bajo estas circunstancias,
implemente controles a las importaciones debido a la falta de divisas y a la compra de dólares con el objetivo de generar un método de ahorro. En cuanto a las desventajas, según BBC Mundo, la población argentina se encuentra con precios más caros cada vez que salen al mercado. Esto se considera una de las peores consecuencias de vivir un país con más del 70% de inflación actualmente. Además, debido a esta misma inflación creciente, el país ya no cuenta con las llamadas anclas o referencias de precios, por lo que se causa una distorsión de estos mismos y varían de lugar en lugar e incluso diariamente. O sea que es mucho descontrol. No hay una precisa proporcionalidad. Argentina cuenta con 6 precios de dólar, esto debido a los constantes ciclos inflacionarios que han hecho que su propio peso pierda cada vez más valor, y se dice que un 20% de la sociedad argentina cuenta con ingresos altos o medio altos. Sin embargo, esta parte de la población está optando por consumir más en vez de ahorrar. Y se sabe que los principales afectados por la inflación y la crisis financiera de este país son las personas más pobres y con menos ingresos, que representan casi el 40% de la población y se ven obligados a conseguir empleos informales que no están protegidos bajo las negociaciones sectoriales y los cuales se encuentran en aumento precisamente por la inflación que no parece dar tregua. Ahora bien, procedemos con el análisis crítico con base en los foros de coyuntura económica, esto con base en los contenidos vistos en clase. Podemos relacionar algunos con la crisis. Inicialmente, Argentina deroga una ley de convertibilidad que establecía una paridad entre el dólar y el peso argentino con la intención de devolverle la realidad financiera a su moneda, pero eso desató una reducción del financiamiento internacional y disminuyó la inversión extranjera y directa, la desconfianza y las corridas bancarias. Además, se mantuvo la política monetaria excesivamente expansiva con un ritmo de emisión de pesos demasiado elevada que causó un aumento en su inflación. Solo implementa planes a corto y mediano plazo, como en el 2001, que implementó un tipo de cambio variable con flotación sucia, con la explicación de que era momentáneo para reducir la fuga de capitales y formalizar la economía del país. Además, algunas de las medidas restrictivas que se implementaron generaron un mercado ilegal de dólares para evadirles, que empobrecían a los más argentinos por la desregularización de precios. El análisis crítico más evidente que se puede realizar en este caso es el mal enfoque que le dan al manejo de la situación, como fue el caso de Mauricio Macri, que atacó las consecuencias y no las raíces del problema. Cuando la inflación comenzó a aumentar, el gobierno no se adaptó, sino que se dedicó a cambiar la metodología de cálculo y a censurar las cifras que brindaban al pueblo. Estas no eran verdaderas y tenían la intención de mantener al pueblo engañado, por lo que existía una fuerte desconfianza en la administración financiera. Ahora bien, proseguimos también con la comparación del fenómeno financiero, así como de algunas estrategias para prevenir o mitigar impactos. A inicios del siglo XXI, el estatus de Grecia, que es el país con el que vamos a comparar a Argentina, fue elevado a mercado desarrollado. Tenía altos estándares de vida, su economía era firme, constante y próspera. Sin embargo, en el año 2013 fue relegado a condición de mercado emergente a no cumplir los requisitos necesarios durante 2 años. Su forma de manejar la economía y las finanzas públicas fueron las causas de que este país cayera en una severa crisis que lo llevaría a la quiebra. Grecia es un ejemplo de irresponsabilidad política y un derroche de recursos públicos por parte del gobierno que alertó a la eurozona y llevó a sus países vecinos y al FMI a intervenir con paquetes financieros para evitar el contagio de su crisis. Y es que podemos hablar de ciertas o algunas etapas que tuvo Grecia en sus crisis. Después de la organización de los Juegos Olímpicos del 2004 en Atenas, el gobierno se endeudó fuertemente, seguida de los efectos que tuvo la crisis global del 2008 sobre una economía que falsificaba informes a la Unión Europea que no reflejaban la gravedad del asunto, ya que ellos planteaban que el déficit fiscal era de 3 cuando en realidad alcanzaba el 10%. Este país también tendía a vivir de préstamos, asumiendo deudas irresponsablemente para financiar la corrupción del gobierno, y cada vez más el endeudamiento de las familias y las empresas crecía mientras la banca buscaba aumentar ganancias y participación en el mercado. Pero no fue hasta 2009, con el cambio de gobierno, que se destapó la realidad de la crisis del país. Grecia perdió la confianza y la credibilidad en los inversionistas locales e internacionales, fue reclasificado a mercado en desarrollo, como mencioné anteriormente, y tuvo que comprar programas hasta el día de hoy para salvar su economía, como la reducción de gastos públicos, recorte de pensiones, aumentos de impuestos, despidos masivos, entre otros.
Demográficamente no podemos comparar a Argentina y a Grecia porque no tienen muchas similitudes. Aún así, existen algunas semejanzas con la Argentina del 2001. En primer lugar, en ambas crisis fue determinante el financiamiento exterior. El FMI desembolsó a Argentina un préstamo de miles de millones de dólares en el 2018, cuando éste no tenía la capacidad de pago en el momento. En el caso de Grecia, como estaba a tiempo para reparar daños y tenía el respaldo de la Unión Europea, de 2010 a 2015, el FMI firmó 3 programas de asistencia por un total de 312 mil millones de euros, los 2 primeros en conjunto con los acreedores europeos. Seguidamente, la caída del PIB del año 2011 en Grecia es similar a la Argentina del 2001, que fue entre 6 y 7%. Lo mismo sucede con el aumento preocupante del desempleo y la pobreza. Sin embargo, Grecia ha podido evitar lo sucedido en el 2002 en Argentina, donde se colapsó el sistema financiero, ellos se declararon en default, se incrementó la devaluación, el golpe inflacionario fue muy grande, entre otros. Además de otros aspectos, en ambos países hay una gran cantidad de asalariados laborando para el Estado, ya que con cada partido político que ascendía al poder, llegaba con su respectivo grupo de trabajadores, en el cual los saldos eran muy altos y sostenibles para ambos países, y no tenían para pagar sus gastos. Como Grecia se encuentra ligada a una integración económica tan importante en el comercio mundial como lo es la Unión Europea, las consecuencias de un posible default eran más graves que las de Argentina, cuya crisis solo afectó a Uruguay, que es una economía mucho más pequeña que Argentina. Ahora bien, a pesar de que Grecia fue el primer país desarrollado moroso con el FMI, 12 años después de su primer rescate en el 2010 logró satisfacer su deuda con el organismo. Se puso fin a una era de muchas ayudas sociales, y ha hecho que se recupere poco a poco su superávit primario. A pesar de salir del programa de rescates, las finanzas de Grecia siguen estando bajo supervisión. Algunas de las estrategias que podría aplicar Argentina sería fortalecer el empleo privado, ser prudentes a la hora de utilizar recursos públicos e implementar medidas económicas que recuperen la confianza y la inversión en los inversores locales e internacionales. Ahora bien, proseguimos con las reformas propuestas para atacar los problemas analizados, fundamentados en análisis y modelos teóricos. Se necesitan soluciones en Argentina y reformas que logren atacar y solventar los problemas expuestos a lo largo de toda esta investigación. El primer punto trata sobre el tipo de cambio en Argentina. Este país necesita con urgencia un programa de estabilización que comience con la corrección de precios y la reducción de la brecha cambiaria, para así también lograr reducir el desequilibrio fiscal. Hay que aumentar también la competitividad sistémica. La mitad del precio de los productos son impuestos, pero la recaudación 30% por la informalidad. Hay que cambiar esta estructura, mejorar el mercado laboral, la informalidad y el sector público. No podemos tener un sistema provisional universal donde todos se jubilen con tan pocos aportes. En cuanto al Producto Interno Bruto, su problema económico requiere una solución de carácter político. Una primera solución es empezar a reducir drásticamente los subsidios de la energía para ahorrar parte de ese dinero y utilizarlo de una mejor manera, además de racionalizar recursos e intervenir claramente en el mercado cambiario. Otra solución propuesta que se espera que se solucione a largo plazo, la crisis permanente en Argentina, es impulsar el crecimiento del sector privado, como se mencionó anteriormente, buscando que tengan mayores oportunidades para promover las exportaciones y atracción de inversión extranjera directa, provocando así que el sector público se vuelva cada vez más pequeño. Por último, es necesario con urgencia la transparencia por parte de quienes tienen el poder y hacer un llamado a evitar las sorpresas, ir en el bien de la legalidad y la transparencia. Finalmente, vamos a hablar de las conclusiones en algunas reflexiones que hicimos respecto a toda la materia que se estableció en la investigación. Por nuestra parte, encontramos conclusiones en 3 dimensiones: dimensión financiera en cuanto a la gestión del riesgo, la dimensión ética para la corrupción y la dimensión social respecto al empleo y la calidad de vida. Podemos decir que en cuanto a la dimensión financiera, la gestión y supervisión del riesgo de liquidez es uno de los puntos importantes, pues no debieron tomar en cuenta, tal vez incluso antes de 2001, el ordenamiento que requiere la supervisión del riesgo para monitorear que el país no perdiera su capacidad de solvencia. La medición del riesgo también, la aplicación de instrumentos de medición
no dio resultados funcionales, pues su uso se disparó ya una vez que el problema había escalado. Descontrol de monedas en el mercado también, lo incontrolable de la situación de los distintos dólares junto al peso argentino, que por incertidumbre genera mayor riesgo. En cuanto a la dimensión ética, no está de más decir que hay muy poca credibilidad de parte del pueblo por toda la información que en su momento pudo haberse gestionado mal o que no se dio con la transparencia suficiente, y la corrupción afecta claramente de manera negativa los fines públicos perseguidos por un Estado constitucional social de derecho. Además, como es en este caso del país, hablando de la dimensión social ahora, podemos decir que se reconoce una sociedad deprimida, pero más allá de todo, increíblemente adaptada, y sin que eso signifique un evento claramente positivo, sino que ratifica que las personas están viviendo apenas como pueden en medio de la crisis. El empleo ha sido una de las variables más golpeadas y por su naturaleza productiva y de desarrollo en el país ha desencadenado muchos de los demás problemas que afectan la calidad de vida de las personas. Se ha llegado al punto de considerar a Argentina como un paraíso para los extranjeros, pero lamentablemente un escenario fatídico para los nacionales, incluso desde una perspectiva psicosocial en la que la población no ha podido creer realmente en sus representantes ni en sus decisiones, viviendo así en un declive de su democracia. Agradecemos mucho la atención brindada acerca de todo lo investigado en nuestra presentación, en nuestro trabajo, y esperamos que haya sido de su disfrute. Saludos.